vamos a hablar de varios temas con nuestra siguiente invitada. Ella es española, llega a Bolivia por una invitación de la vicepresidencia y queremos hablar primero por lo que llegó, que es la Revolución Rusa. 100 años, muchas actividades se han dado acá a la cabeza del vicepresidente Álvaro García Linera. Tengo el placer de saludar a la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos en España, Irene Montero. Bienvenida, un placer tenerte acá. El honor es mío, gracias, de verdad. ¿Qué tal La Paz? ¿Qué tal la llegada? Ay, muy bien, nos habéis recibido con mucho cariño, estamos agasajadas, decimos todo el rato, con mucha simpatía y enseñándonos vuestro país, así que muy contentas. Todo lo que estamos viendo de momento, muy contentas y con ganas de seguir aprendiendo. ¿Qué pasó en estos días? Bueno, hubo muchas actividades en torno de recordar estos 100 años de la Revolución Rusa, la invitación del vicepresidente, la llegada de ustedes. A nosotros nos honró mucho, a mí me honró mucho esa invitación. Creo que han sido unas jornadas, nosotros solo pudimos ver el día de ayer porque antes teníamos trabajo en España. Sé que han sido varios días de reflexión en torno a esos 100 años de la Revolución Rusa y fundamentalmente me ha parecido una buena oportunidad para pensar, bueno, cómo son todos estos procesos de empoderamiento, de transformación social que surgen desde los sectores populares, cuando la gente nos damos cuenta de que si nos juntamos y defendemos nuestros derechos podemos conseguirlos y podemos conquistarlos, y por tanto mantener esa llama de la esperanza viva en un momento en el que en su país ustedes están afrontando un proceso muy complejo y muy hermoso de cambio democrático, pero donde también en otras partes del mundo y por ejemplo en Europa estamos viviendo una regresión de derechos sin precedentes desde hace muchos años, una crisis económica muy brutal que de alguna manera nos llama a intentar mantener viva esa esperanza, ¿no? Y esa llama, esa ilusión de que sí se puede y de que los humildes, la gente corriente, la gente humilde puede escapar de la opresión de los poderosos y puede construir sociedades diferentes, ¿no? Hablemos un poquito de ti, Irene, por favor, para que la gente te conozca. Una mujer muy joven, comenzó justamente con la política desde muy joven, si no me equivoco a los 16 años, tú me corriges. Cuéntanos un poco esta etapa de tu vida. Bueno, empecé, como bien dices, como a los 16 años, militando como mucha gente, me imagino, muchos jóvenes en movimientos estudiantiles, también entré en la Juventud Comunista y a partir de ahí pues experiencias muy diversas con movimientos sociales, en el movimiento estudiantil, pero también en los movimientos por los derechos y los derechos humanos. Cuando surge la crisis en España hay mucha gente que empieza a sentir la necesidad de organizarse para defender derechos que hasta ese momento creía garantizados, pero que se empiezan a ver sistemáticamente vulnerados, como la vivienda o como el trabajo, y a partir de ahí pues bueno, toda una experiencia de lucha y de aprendizaje también, y que culmina cuando un grupo de personas decide organizar Podemos y yo, como otra mucha gente, decidimos que queremos aportar a ese proyecto y hasta aquí. Todo muy rápido, muy precipitado. Hemos crecido mucho en muy poquito tiempo, pero bueno, esa es un poquito resumida la historia. Cuando hablamos de la Revolución Rusa y estos 100 años, ¿qué es lo que te deja a ti? Tú eres una mujer muy joven. ¿Qué es lo que te deja a ti? ¿Qué es lo que se ha plasmado de esta Revolución Rusa? ¿O se ha olvidado totalmente? ¿Cómo podemos comparar con lo que estamos viviendo ahora? No sé si las comparaciones son, digamos, lo necesario en este momento. Creo que sobre todo, ayer lo hablaban el vicepresidente Linera y Pablo Iglesias, no solamente la Revolución Rusa, todas las experiencias de empoderamiento popular, de organización de los sectores populares en América Latina, y creo que en eso muchas veces América Latina ha sido un faro para el resto del mundo, pero no solamente, también en diferentes partes de Europa se ha dado, también en África ha habido experiencias de liberación nacional. Creo que esas experiencias de empoderamiento popular, y la Revolución Rusa es sin duda una genuinamente importante porque marca todo el desarrollo del siglo XX, suponen una caja de herramientas. Es importante recordarlas, no porque tengamos que tener nostalgia de que fueron mejores que lo que tenemos ahora, sino porque nos pueden enseñar a la gente que queremos construir vidas dignas y que queremos que no se vulneren los derechos humanos y que queremos democratizar nuestros países y que queremos que la gente pueda vivir vidas dignas de ser vividas y que lo haga todo el mundo, no solo unos pocos privilegiados, o que esto no ocurra en función de las
riqueza que uno o una acumula, pues tienen que ser cajas de herramientas, tienen que ser experiencias que nos ayuden a entender cómo otras personas intentaron conseguir derechos antes, qué hicieron bien, qué hicieron mal, y en función de eso pues tratar de aprender para construir mejores vidas ahora. En esa época el pedido de los derechos era muy distinto, la realidad era distinta. ¿Cuál crees que es ahora el objetivo? O sea, ¿cuál es este empoderamiento que tú me dices? Fíjate que eran situaciones distintas, pero en algunas demandas no tanto. Ayer tuve la ocasión, el honor de compartir con su presidenta del Congreso un espacio de debate sobre el rol de las mujeres en los procesos políticos, y veíamos cómo en los años en torno a la Revolución Rusa las mujeres exigían el derecho al voto. Eso es verdad que tardamos unas décadas en conseguir a lo largo y ancho del mundo, pero está bastante conseguido. Pero pedíamos otras muchas cosas que a día de hoy seguimos reivindicando, que a igual trabajo, igual salario. Esto sigue siendo una reivindicación de las mujeres hoy día. Que no se cumple. Que no se cumple. En España hay una brecha salarial que supera el 20%. Una mujer, ahora justo había una campaña en redes sociales, porque desde hace unos poquitos días en España decíamos: las mujeres estamos trabajando gratis, porque como la brecha salarial es del 30%, en realidad tienes que trabajar como 2 o 3 meses más al año para cobrar lo mismo que un hombre. Así que muchas mujeres decían: me levanto hoy sabiendo que de aquí a fin de año voy a trabajar sin cobrar, entre comillas, ¿no? Como en comparación con lo que cobraría un hombre. Pues esas reivindicaciones eran de ayer y siguen siendo de hoy. El reparto de la tierra, que no esté acumulada en manos de unos pocos grandes terratenientes que ni siquiera la trabajan, ¿no? Y que solo se lucran con el trabajo de otros. La dignidad laboral. Sigue habiendo muertes en Europa porque hay falta de reconocimiento de derechos laborales o una mala aplicación de las legislaciones laborales. Hay muchísimas demandas que todavía están insatisfechas, que vienen de lejos, otras que hemos creado nuevas y que hemos ido construyendo. En este país ustedes son pioneros en la defensa de los derechos de las personas LGTBI o de las personas trans, y yo creo que eso es otro ejemplo para el mundo, y de eso se trata, ¿no? Al final, de pensar cuáles son las cosas que los seres humanos necesitamos para vivir con dignidad y tratar de pelearlas. Tocaste un tema que quiero tu criterio definitivamente. Me imagino que hoy has visto las repercusiones que tenemos en torno a una sentencia del Tribunal Constitucional de una ley de identidad de género que había sido promulgada, celebrada por un sector que son los LGBTs. Sin embargo, ya una sentencia anula algunos artículos, los declara inconstitucionales. ¿Cómo ves tú esto en base a lo que has escuchado hoy? No querría meterme en una cuestión que entiendo que es compleja y que tiene que ver con las relaciones entre los distintos poderes del Estado en su país, pero sí les diré primero que me ha gustado mucho escuchar a la presidenta del Congreso, a doña Gabriela. Ha tenido, en mi opinión, un discurso excepcional, valorando la cantidad de derechos que permitía reconocer esa ley. Creo que por parte de su Parlamento fue un ejemplo no solamente para Bolivia o para Latinoamérica, sino para el conjunto del mundo, poder elaborar una ley que reconozca derechos tradicionalmente vulnerados a un colectivo como las personas transexuales, y que nosotras desde España miramos con mucho reconocimiento esa labor de visibilización de una problemática que no siempre es visible en las sociedades, y que es la vulneración sistemática de derechos a personas como las personas trans. Y por tanto, digamos, para mí han sido ustedes un ejemplo en lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI, de las personas trans, y me gustaría que así siguiese siendo. Bueno, pero no va a ser, porque ya gracias a esta sentencia la figura cambia. Insisto, yo no querría meterme, porque tampoco conozco en detalle cuál es todo digamos, los procedimientos que se siguen para aprobar la ley y después cómo los tribunales las valoran, pero creo que siempre debe prevalecer, en todo caso, cómo se resuelva esto y cómo se concrete esa llama de esperanza. Y vuelvo también a las primeras preguntas de cómo derechos de personas que tradicionalmente han sido vulneradas, invisibilizadas, pueden ponerse encima de la mesa y pueden ser reconocidas. Solo para que conozcas un poco, Irene, de cómo se maneja este tema en nuestro país. Se llegó a la máxima instancia, no hay vuelta a quedar en Bolivia, y esto ya va a una corte internacional. Es a ese punto que se ha llegado con esta norma, que definitivamente dificulta la situación jurídica de mucha gente que ha cambiado su sexo y su identidad. Pero bueno, ¿cuál es la situación de este sector en España? Ojalá en todo caso las leyes
siempre sirvan para mejorar la vida de la gente y para respetar lo que la gente quiere. En democracia deberían las leyes estar al servicio de lo que quiere la mayoría social. En España creo que ha habido avances en los últimos años, no solamente en ciertos reconocimientos legales, sino sobre todo en la parte que ayer también hablábamos en esa mesa redonda, pensando el rol de la mujer, de cómo hay una dimensión que es jurídica, que es de reconocimiento material de derechos, pero también hay una dimensión que sufrimos o que han sufrido los colectivos oprimidos, que tiene que ver con el reconocimiento social, con el estatus social. Y creo que ahí la labor, de alguna manera, de visibilizar lo que hasta ahora ha sido invisible, de poder poner encima de la mesa y problematizar qué derechos se están vulnerando para las personas trans, creo que eso es algo que poquito a poco se van haciendo avances. Pero lo cierto es que cuesta mucho, y en España también cuesta mucho que la legislación avance para reconocer derechos, cuesta mucho que la legislación, también que, digamos, aquellas personas que generan opinión en los países, aquellas personas que son importantes para marcar las agendas políticas, tengan en cuenta a colectivos como las personas trans, y nos queda mucho trabajo por realizar. Nuestro grupo parlamentario ha presentado hace poco una ley pionera en reconocimiento de los derechos LGTBI, pero tenemos mucho trabajo que seguir haciendo con los colectivos LGTBI, con las personas trans, con los derechos de las mujeres, con los derechos de los niños y las niñas. En fin, si nos ponemos a mirar particularidades, no terminaríamos. No terminamos nunca. Pero quiero aprovechar tu visita para hablar sobre tu país. Y el mundo está viendo España después de todo lo que ha sucedido con Cataluña, un proceso de sedición contra exautoridades, un proceso electoral que se viene el próximo 21 de diciembre. ¿Cómo está manejando Podemos? Nosotros estamos planteando algo que planteamos desde que nacimos y que actualmente es la única solución política que hay encima de la mesa para lo que describías, que es probablemente la mayor o una de las mayores crisis que ha vivido nuestro sistema político en los últimos años. Y es el referéndum pactado y con garantías. En España hay una mayoría de españoles y fundamentalmente una mayoría de catalanes, que supera el 80%, que quieren poder decidir. Y quieren decidir ellos, sin la mediación de los representantes públicos, que evidentemente cumplimos nuestra función, pero cuando se trata de temas importantes, de los acuerdos de convivencia básicos, ustedes lo han vivido cuando hicieron esa nueva Constitución y repensaron su marco de convivencia, pues que esas decisiones las tiene que tomar la gente. Nosotros estamos poniendo eso encima de la mesa, pero es una situación muy compleja, porque después de muchos meses de enconamiento del conflicto y de partes que no se han sentado a dialogar cuando era lo que había que haber hecho, pues finalmente han terminado los independentistas declarando una independencia para la que nosotros creemos que no tenían legitimidad democrática, porque no se han podido pronunciar la mayoría de catalanes con las suficientes garantías, y por otra parte hay un bloque monárquico en nuestro país aglutinado en torno a la figura del rey, del jefe del Estado, que lidera el Partido Popular y al que le acompaña el Partido Socialista y Ciudadanos, que ha decidido aplicar la fuerza bruta, la violencia policial en ocasiones, y eso ha sido una imagen muy negativa de España al conjunto del mundo, y han decidido aplicar una estrategia que no busca el diálogo, sino que busca la imposición, ¿no? Y nosotros queremos ganar a los independentistas, queremos que Cataluña siga formando parte de España con un reconocimiento plurinacional de nuestro país, pero convencerles, no imponérselo, ¿no? Sino tratar de que sigamos pudiendo construir ese proyecto que es España, una España plurinacional, con Cataluña, que es una nación, formando parte de ese proyecto, y queremos convencerles y ganar a los independentistas en las urnas, no imponiéndoselo como ha hecho ese bloque monárquico, ¿no? ¿Eso quiere decir que este referéndum pactado se referiría a qué? ¿A que ellos puedan elegir si quieren independizarse o no, pero dentro de España? Al encaje territorial de Cataluña en España. Hasta ahora solo se han planteado básicamente dos opciones: la que planteaban los independentistas, que era independencia. Total. Y la que planteaba el Partido Popular, ahora junto a sus aliados, que son el Partido Socialista y Ciudadanos, en esta cuestión, que dice que todo siga como está, ¿no? Dicho de un modo muy resumido. Nosotros creemos que tiene que haber una opción diferente, que es la que, cuando les preguntas a los ciudadanos en las encuestas, dicen mayoritariamente querer, que es un encaje territorial diferente. Por ejemplo, que se reconozca a Cataluña como nación. Esto es algo que en nuestra Constitución del 78 ya la cuestión nacional, la cuestión plurinacional, la cuestión territorial generó un debate que con los militares
antes amenazando con hacer un golpe de Estado fue difícil resolver de una forma completamente democrática, nosotros creemos que ahora es momento de revisar esos consensos. Ahí ya hubo un reconocimiento de que había diferentes nacionalidades históricas en nuestro país, no solo Cataluña, también el País Vasco, pero Andalucía también reivindicó sus derechos, digamos, a ser una región con identidad propia. Podemos hablar igual de Galicia, y nosotros creemos que ha llegado el momento de reconocer con todas las de la ley que España es plurinacional y por tanto que Cataluña tenga en España un encaje diferente, que se le reconozca como nación, que podamos discutir cuáles son las competencias y que podamos hablar de un Estado plurinacional, de eso también ustedes nos pueden enseñar, donde todo el mundo se sienta a gusto, ¿no? Y donde todas las identidades puedan convivir y puedan sentirse representadas. Lamentablemente, para que nosotros logremos una asamblea constituyente hemos vivido momentos muy difíciles, hasta de muerte, desgraciadamente. Hemos vivido situaciones muy delicadas que no nos gustaría ver a nuestros hermanos de España también tener que pasar por eso. ¿En algún momento se habló y se planteó tal vez de esta idea de una asamblea constituyente? Ojalá que por supuesto que eso no pase. Nosotros también hemos vivido momentos muy difíciles en nuestra historia, un golpe de Estado que derivó en una guerra civil que además tuvo una importancia a nivel europeo, geopolítica, no solamente española, en un contexto de avance del fascismo en el conjunto de Europa, y luego 40 años de dictadura y después una transición en la que murieron más de 200 personas, ya en los años 70, es decir, que hemos vivido también momentos muy difíciles y somos conscientes de lo que implica un largo periodo de dictadura, de lo que implica la lucha por la democracia y por la libertad, pero yo creo que las personas que somos demócratas defendemos la posibilidad de la gente de decidir a ultranza, por encima de todo. Eso significa la democracia, que todos y todas podamos sentarnos y decidir, debatir y decidir cuáles son los marcos, el consenso, los consensos, los pactos de convivencia que pueden articular pues eso, esa convivencia, ¿no? Entonces, claro que hay un planteamiento por parte por lo menos de nuestra formación política, de necesidad de refundar los consensos sociales, no solo el territorial, también el social. Desde que el Partido Socialista y el Partido Popular pactaron la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, nuestro país del dinero que dispone, tiene que entregárselo antes a los buitres financieros, a los grandes acreedores internacionales, que dedicarlo a la sanidad o a la educación de nuestro país. Nosotros creemos que los privilegiados en nuestro país han roto los principales consensos de convivencia, fundamentalmente los sociales, y hacen que ahora, por ejemplo, un tercio de los españoles y de las españolas esté en riesgo de pobreza o exclusión social. Por tanto, claro que hace falta refundar esos consensos. Ya en la campaña electoral anterior planteamos la necesidad de 5 reformas constitucionales, y a mí me gustaría mucho que pudiésemos hablar de un proceso de refundación de los consensos sociales en España que adoptase la forma de, no sé si de una asamblea constituyente, una reforma constitucional, las vías ahí son varias, pero que evidentemente pudiese esa reforma de los consensos, ¿no?, tener un encaje legal y una concreción legal, por supuesto que sí. Cuando tú me dices tenemos que escuchar a la gente, escuchar a Cataluña, a la gente que vive allá, ¿cómo la escuchamos? La escuchamos en base al voto, ¿no? Porque es muy difícil que nos reunamos todos juntos y ahí elijamos cosas, ¿verdad? Entonces, el respeto al voto es vital, es pilar fundamental para la democracia. Decidan lo que decidan, sea bueno o malo para quienes no les gusta. Completamente, pero con digamos, con un añadido, yo diría. Quien crea que la democracia es solo votar, creo que tiene una concepción muy limitada de la democracia. El voto yo creo que es importante, pero creo que en eso ustedes también están siendo ejemplo en plantear, número uno, hay algunos derechos que hemos ido conquistando los sectores populares a lo largo de la historia que son esenciales para que exista la democracia: el derecho de reunión, el derecho de manifestación, el derecho de sindicación, el derecho a huelga. Son derechos fundamentales porque vehiculan la consecución de otros derechos. Si una persona quiere, o un grupo humano quiere conseguir que la jornada laboral no pueda ser eterna y tenga que ser de 8 horas diarias, tiene que poder hacer huelga para poder conseguirlo generalmente, porque los derechos no se regalan, los derechos los conquistan. Exacto. Los sectores populares. Por tanto, también hay derechos como el de reunión, de manifestación, de huelga, que son fundamentales para que exista democracia, y si esos derechos no existen, no basta con votar, porque entonces la democracia yo creo que será muy pobre o incluso correrá el peligro de dejar de serlo, ¿no? Y luego, ahora
hay muchísimos mecanismos que pueden hacernos avanzar hacia una democracia mucho más participativa en la que se vote, pero no solo. Los mecanismos telemáticos, las redes sociales, todas las herramientas tecnológicas que tenemos para estar interconectados, los propios medios de comunicación, ustedes actúan como mediadores de muchísimos consensos y de muchísimos debates sociales. Eso hace que votar sea indispensable y que el voto sea sagrado en este sentido, ¿no? Pero que haya muchas más formas de ejercer derechos democráticos y muchos más mecanismos para asegurar que democracia no solo es votar y que la gente puede querer participar y debe poder participar de las decisiones de su país, las que afectan a su vida, no solo votando, sino de una forma mucho más cotidiana. Creo que de eso hablan ustedes aquí como democracia ciudadana, ¿no? Como un proceso de participación más amplio que el voto. Ahora, cuando hablamos de democracia también hablamos del tema del poder, ¿no? En el caso de ustedes, me estás hablando de una alianza que hay entre el Partido Popular, ¿no? Esta monarquía que es el rey de España, ¿no? Y este resurgimiento del pueblo, de la gente, como es Podemos, que también tendría que tener su oportunidad en algún momento para plantear todo eso, y lo va a elegir el pueblo, lo va a hacer el pueblo. Por supuesto. Es parte de la democracia que haya justamente no sé si llamarlo, ¿cuál sería el término? Cuando les toque a ustedes, qué sé yo, pues dirigir el país en algún momento, si así lo elige el pueblo. Tiene que haber eso. Así debería poder ser. Fíjate que en España nos han pasado cosas interesantes en los últimos años al respecto. A veces el voto de los ciudadanos y de las ciudadanas puede no gustar a los poderes fácticos de un país, y los poderes fácticos de un país tienen muchos resortes de poder que no son el voto. Diríamos, en una democracia el voto debe ser lo que importe, ¿no? Lo que más cuente, lo que digan los ciudadanos debería poder ir a misa de alguna manera, pero lo cierto es que vivimos en un mundo en el que hay poderes fácticos que no se presentan a las elecciones, grandes poderes financieros, grandes consorcios comunicacionales que manejan. En nuestro país pasa una cosa muy curiosa. Cuando nos presentamos a las elecciones de 2015, el Partido Popular dijo: yo quiero que Rajoy sea presidente. Ciudadanos dijo: yo jamás investiré de presidente a Mariano Rajoy. El Partido Socialista dijo: yo jamás haré presidente a Mariano Rajoy y me gustaría una alianza de izquierdas. Pero cuando llegaron los resultados electorales, nosotros dijimos: ah, maravilloso, hay una posibilidad de alianza entre el Partido Socialista y Podemos. Pues todos los poderes fácticos, y esto lo reconoció el secretario general del Partido Socialista, empezaron a presionar, le dijeron al Partido Socialista y al propio Pedro Sánchez, que era su secretario general, que si pactaba con nosotros iban a ir a por él. Y eso terminó derivando en que se repitieron las elecciones y finalmente en que el Partido Socialista y Ciudadanos, que habían prometido en campaña no hacer presidente a Rajoy bajo ningún concepto, terminaron haciendo presidente a Mariano Rajoy. Por tanto, hicieron justo lo contrario de lo que habían prometido en campaña electoral. Así que a veces el voto, que debería ser sagrado, se ve, digamos, interrumpido por la acción de poderes fácticos que quieren terminar determinando la vida del país sin presentarse a las elecciones. ¿Eso quiere decir que el presidente en España no lo elige el pueblo? Bueno, el presidente en España lo elige el Parlamento y a los parlamentarios que eligen al presidente los elige el pueblo. Eso hacíamos nosotros antes y por eso había este tipo de, como lo dicen muchos, el pasanacu, que se pasaban el poder de uno a otro partido. Hasta que hicimos esta asamblea constituyente y se cambia la figura y es el pueblo el que elija con 50+1 o una segunda vuelta. Ahí hay muchas fórmulas. Ustedes tienen un sistema presidencialista, el nuestro es parlamentario. Yo creo que no se trata tanto... ¿Te gustaría un sistema así? Creo que en este punto lo importante no es tanto el sistema, porque todos los sistemas, el presidencialista, el parlamentario, tienen ventajas e inconvenientes. Lo importante es que nos demos cuenta de que hay formas de hacerle trampa al voto, formas de hacerle trampa a lo que se supone que es el ejercicio básico de la democracia, que es votar. Y para que esas trampas no terminen sirviendo para revertir una decisión que ha tomado el pueblo, quizá no baste solo con votar y quizá haga falta que democracia signifique muchos más procesos de toma de decisiones, ¿no? Y una ciudadanía más articulada, más organizada en diferentes espacios de la sociedad civil que pueden determinar las cosas en el día a día y no solo cada 4 años, porque si democracia es solo votar cada 4 años, finalmente puede terminar pasando que a los que elegimos, a los representantes, hagan algunas trampas que cambien, incluso a veces subviertan las decisiones que toma el pueblo, ¿no? Bueno, sé que hoy van a estar conversando de un tema muy importante, que es el cambio político y la revolución en Cochabamba, ¿no?
decimos, el título es muy amplio, va a estar el vicepresidente, estará Pablo Iglesias también, tú también, como invitados especiales de España. ¿Algún tema en específico que tú quieras compartir con los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón? Será un conversatorio entre el vicepresidente Linera y Pablo Iglesias, y yo tengo muchas ganas de escucharles. Creo que tienen ustedes, primero, un presidente que tuve hoy la oportunidad de conocer y que me pareció una persona muy capacitada y con mucha visión de conjunto para hacer frente a los retos del país, y un vicepresidente que es sin duda además uno de los referentes intelectuales, con la peculiaridad no siempre existente en la izquierda de que es a la vez intelectual y hombre de acción. Esto en Europa tuvimos décadas en las que estaba muy disociado, ¿no? Había algunos que se dedicaban a pensar y otros a actuar, y esto trajo muchos problemas. Así que tengo más ganas de escuchar más que de aportar, pero creo que ustedes son un país que en los últimos años ha demostrado ser capaz de construir un proceso muy genuino de empoderamiento popular, de participación ciudadana, de construcción de consensos, de inventarse para sí mismos las herramientas que les permiten a ustedes ir avanzando en los derechos que consideran que deben pelear. Y por tanto, vamos, la actitud que estoy teniendo es contar lo que me pidan, pero escuchar también y aprender más que contar, porque creo que tenemos mucho que aprender de su experiencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer haberte tenido en Todo a Pulmón. Muchas gracias.